Si nosotros queremos comprobar la presión de compresión, sí es importante contar con un compresómetro. Este aparato nos va a medir la presión de compresión. ¿Y qué es lo que va a suceder en el momento? ¿Por qué razón hablamos de la presión de compresión? Vamos a imaginar que tenemos nosotros un cilindro. En ese cilindro, ahí está el cilindro, se va a desplazar un pistón. Y ese pistón va a contar con varios anillos. Ese pistón va a contar con varios anillos. Y ese pistón, si está siendo movido por un componente llamado biela. Y esa biela es movida por un componente llamado cigüeñal. Por lo tanto, un cigüeñal tiene esta forma más o menos. Tiene una punta donde va a ir el contrapeso, donde va a ir, el magneto. Tiene también un muñón donde va a ir montada la biela. Voy a hacer un cigüeñal de 2 cilindros, para 2 cilindros. Aquí está. Y por último tiene un eje que sale hacia algún otro dispositivo. Aquí está. Así es como sería una biela aquí iría y otra biela aquí estaría. Por lo tanto tendríamos un pistón, tendríamos 2 pistones. Y el cigüeñal es el que le transmite movimiento a esa biela directamente y el pistón pueda subir y bajar. Si en ese momento ese pistón está hasta arriba, le vamos a colocar su nombre PMS, punto muerto superior. Y si el pistón está en esta posición, desde luego que vamos a simular que está aquí, va a ser el PMI, punto muerto inferior. Vamos a dejarlo en punto muerto superior. Ya tenemos el pistón, ya tenemos el cilindro. Y en la parte de arriba debe de llevar un componente llamado cabeza. Esta es la famosa cabeza. Y esa cabeza debe de llevar 2 válvulas. Una válvula de escape y una válvula de admisión. Válvula de escape y válvula de admisión, que ahorita en este caso no tiene. Pero esta válvula viene aquí. Y viene aquí. En la gran mayoría de motocicletas, en la gran mayoría de motores de 4 tiempos, la válvula de admisión es más grande que la de escape. Así es como ustedes las van a identificar. Desde luego que va a haber cilindros que tienen 2, siempre va a haber 2, 3, 4 y hasta 5 válvulas. Ya cuando trae 5, las válvulas de escape son más grandes que las de admisión. Pero eso ya es otro asunto que vamos a tocar en el curso de motor. Por lo tanto, todo esto, esta cabeza y todo este mecanismo, tiene que haber una cámara, y a esa cámara le vamos a llamar cámara de combustión. Espero me esté explicando. Lo voy a hacer en tercera dimensión. Pistón, la cabeza, las válvulas y desde luego el cilindro. Y a este espacio nos dice que es la cámara de combustión, es el espacio comprendido entre la corona del pistón y la cabeza, estando el pistón en punto muerto superior. El espacio comprendido. Prácticamente este espacio es la cámara de combustión. Combustión. ¿Por qué? Porque aquí va a aparecer la
chispa. ¿De quién? De la bujía. Ahí debe de formarse esa cámara debe de formarse esa cámara. Ahora, si nosotros tenemos una buena presión de compresión, voy a borrar acá. Si nosotros contamos con una muy buena presión de compresión, vamos a verlo aquí. Esta es la cámara. Estas son las válvulas. Este es el pistón. Este es el cilindro, perdón. Este es el pistón. Y desde luego que hubo una fase, le vamos a llamar fase, a los momentos o a las posiciones de las válvulas. Las válvulas van a abrir y una va a estar cerrada, una va a estar abierta y la otra va a estar cerrada. Bien puede ser la de admisión, bien puede ser la de escape. O llega algún momento donde estas dos se mantienen parcialmente abiertas. Pero eso, vuelvo a repetir, ya son términos y son momentos que se van a explicar poco a poco. Esta es la válvula de admisión. Cuando abre la válvula de admisión, permite que entre la mezcla aire-combustible. Cuando se cierra, ya no va a entrar aire-combustible. Muy probablemente en ese momento el pistón ya está subiendo y ese pistón lo que va a hacer es comprimir la mezcla aire-combustible que entró. Las dos válvulas en ese momento se tienen que mantener cerradas. A eso se le conoce como ciclo de motor, que lo vamos a explicar también con detalle en el curso de motor. Y esta mezcla aire-combustible se está comprimiendo. El pistón la está comprimiendo. Se está comprimiendo la mezcla aire-combustible. Las partículas de aire se están separando. ¡Ah! Están demasiado tenso ahí adentro. Mezcla aire-combustible. En ese momento, si aparece la chispa de esta bujía, va a haber la combustión. Por esa razón, esta es la cámara de combustión. En ese momento va a haber la combustión, pero me regreso. No aparece todavía la chispa, pero sí se está comprimiendo la mezcla aire-combustible. Si esa mezcla aire-combustible está haciendo presión hacia acá, hacia los costados, hacia abajo, hacia el pistón, está haciendo presión hacia las válvulas, hacia la bujía, hacia los anillos. En ese momento de esa cámara está ejerciéndose una alta presión que está buscando salida. Y si en ese momento la presión de compresión busca y encuentra salida, puede salirse por anillos. Puede salirse por desgaste que tenga el pistón, que no es muy común, pero puede pasar. Puede salirse por la junta que normalmente separa la cabeza con el cilindro. Puede salirse por las válvulas. Si la cuerda de la bujía está barrida, puede salirse por la cuerda de las bujías. Y a eso se le conoce pérdida de compresión. Pérdida de presión de compresión. Y esa pérdida de presión de compresión no nos permite que tengamos una buena presión de compresión, una muy buena combustión. Es por eso que es importante que ustedes tomen primero la presión de compresión o el estado mecánico del motor para poder determinar si procede o no a hacer un mantenimiento preventivo, los puntos que habíamos mencionado. Entrada de aire, combustible y chispa. Si nosotros vemos que la presión de compresión está bien, procedemos a hacer la afinación. Ya sabemos que no tenemos problemas en nuestro motor, pero si la presión de compresión
más que cambien ustedes los demás componentes, no va a quedar ese mantenimiento preventivo. Es necesario que lleven a cabo una reparación mayor. Y a eso se le conoce así, reparación mayor. Que mínimo es un cambio de anillos. Pero ya es meternos con el motor. Espero me haya explicado. Es por esa razón que es ahí donde nosotros debemos de verificar la presión de compresión. Y para hacer esa comprobación es necesario, de preferencia si se puede, no en todos los motores se va a realizar, el motor debe de estar a temperatura normal de operación. ¿Por qué? Porque en ese momento todos los componentes están a su máxima expansión y se puede realizar una mejor prueba. Pero de preferencia hay que dejar que se enfríe. Desde mi punto de vista, la teoría dice que tiene que hacerse a temperatura normal, pero desde mi punto de vista, de preferencia, mejor hay que dejar que se enfríe un poco para poder hacerlo, ya que en ese momento, si las válvulas quedaron abiertas y entra aire frío, puede provocar un choque térmico y podemos provocar ya otro tipo de problema. Fíjense bien, vamos a llevar a cabo esto: cilindro, pistón, válvulas, cabeza, que es esta, bujía. Todos son estos los componentes que conforman la cámara de combustión. Ahora, la pregunta de examen que yo les haría sería: ¿cuáles son los componentes que conforman la cámara de combustión? Y ustedes contestarían: pistón, anillos, válvulas, junta de la cabeza, bujía y la misma cabeza. Y después yo preguntaría: ¿por dónde puede existir una fuga de presión de compresión? Y ustedes me contestarían: por anillos, por cilindro, por válvulas, por bujía, por junta de cabeza o cabeza. Y después yo les preguntaría si la presión de compresión que se está fugando antes de eso voy a explicar algo. Miren, fíjense bien, aquí tengo la presión de compresión, la está comprimiendo el pistón. El azul es el aire, el rojo es el combustible. ¿Vale? En ese momento que aparece la chispa, se lleva a cabo una explosión aquí. Se lleva a cabo una explosión. Y esa explosión se inflama prácticamente la mezcla aire-combustible y es ahí donde está buscando más esa salida y donde puede encontrar. Y si encuentra salida, se va a manifestar en un síntoma. Si encuentra salida, se va a manifestar en un síntoma. Y yo les pregunto a ustedes, si la salida está por la válvula de escape, ¿qué creen que síntoma se presentará? Perfecto. Una explosión por el escape, porque se está fugando a destiempo y está encontrándose una explosión en el escape. Vamos a hacer esta válvula. Ahora la vamos a hacer en tercera dimensión. Todo parece menos válvula. Voy a intentarlo nuevamente. Voy a borrar hasta aquí.
Lo que pasa es que el color rojo no se me da. Vamos a intentarlo con el negro. Esta válvula es de diseño japonés. ¿Sí la ven? ¿Por qué no me está saliendo ahora la válvula? Y este es el asiento. Este asiento es el que hace contacto con esto, con el asiento. Vamos a suponer que esta válvula de tanto tiempo, o porque la calibraron mal, porque no es la calidad adecuada, porque la temperatura es excesiva, por varias causas se deformó. Y esa deformación provoca que no exista un sellado hermético entre este asiento y el asiento de la válvula, o el asiento de la cabeza. Espero me esté explicando. Aquí debe de haber un sellado hermético perfecto. No debe de haber fuga ni en válvula de escape ni en válvula de admisión. Pero si esta válvula está deformada porque se deformó por el uso, se le conoce como flamear. Se flameó. Si esta válvula se flameó, precisamente por aquí es donde va a fugar lo que estamos mencionando. Bien puede ser de admisión la válvula o bien puede ser de escape. Los anillos se pueden pegar y ya no hacen contacto con el cilindro. El único componente que hace contacto con el cilindro son los anillos. El pistón no hace contacto con el cilindro. Hay una película de aceite entre ambas partes que impide que el pistón haga contacto con el cilindro. Los anillos hacen contacto con el cilindro, sí, pero desde luego que debe de existir esa película de lubricación. Volvemos a la válvula. Si esta válvula se flamea y en el momento de la explosión esa fuga sale por esa válvula, ¿qué creen que provoque si la válvula es de escape? Efectivamente, habíamos mencionado que iba a ser explosiones por el tubo de escape. Perfecto. Si la válvula que está deformada es la de admisión, ¿qué va a provocar? Órale, explosiones, sí, porque aquí se llevó a cabo una explosión y este va a ir directamente ¿a dónde? Al carburador. Maestro, ¿por qué mi motor al momento de soltar el acelerador, al momento de que acelero o al momento de que voy en ciertas velocidades emite explosiones por el escape? Puede ser una. ¿Por qué cuando arranco y acelero emite explosiones por el carburador? Todo el tiempo me está expulsando explosiones por el carburador. ¿Sale? Ahora díganme ustedes cómo es que esta explosión se manifestaría si el problema son anillos. Efectivamente, no va a haber explosión por ninguna parte. Simple y sencillamente, todos los gases se van a fugar hacia el cárter, hacia abajo. Voy a dibujar el motor. Así. Y por aquí va a tener un tubo de respiración. Por lo tanto, todos los vapores se van a estar saliendo. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que la presión de compresión se está fugando por anillos y está buscando una salida externa. Ojo con ese detalle. Si un motor es enfriado por agua, ¿cómo creen ustedes que la presión de compresión se manifieste por la junta de la cabeza? Precisamente así como lo están pensando. La presión de compresión se va a los ductos de
del líquido refrigerante, y al irse esos ductos, en el escape, más bien en el radiador, va a emitir burbujas. Y esas burbujas obviamente son de la presión de compresión que se me está yendo hacia el sistema de enfriamiento. Tengan en cuenta eso, lo vamos a ver con detalle en el momento de que estemos hablando de componente por componente en el curso de motor. Señores, vamos a llevar a cabo la compresión, la prueba de presión de compresión teórica y posteriormente pasamos a la práctica. Te vas a dar cuenta que los videos que se están pasando por YouTube de tu servidor no es lo mismo a una clase escolarizada como lo que tú acabas de ver. Y si esto te interesa y si esto es lo que quieres, no dudes en inscribirte a tomar las clases en línea en el Centro de Estudios de Mecánica de Motos. Para ti se creó esta nueva forma de aprender la mecánica de motos. Continuamos.